La segunda intervención francesa. La segunda intervención francesa en México se dio con el pretexto del freno al pago de las deudas que México tenía con Inglaterra, Francia y España. Debido a esto, el país fue intervenido por estas tres potencias europeas. La guerra de reforma había dejado las finanzas públicas deterioradas, por lo que el presidente Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda pública interior y exterior el 17 de julio de 1861, el 31 de octubre de 1861 en Londres, Inglaterra. Los tres países afectados por la suspensión de pagos del gobierno mexicano resuelven bloquear los puertos ubicados en el Golfo de México. España, Francia e Inglaterra aceptan los convenios de la Soledad, mediante los cuales estos tres países se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial de México, el reconocimiento del gobierno de Juárez, así como negar los pagos que exigían. Como consecuencia de esto, España e Inglaterra se retiran militarmente a México, no así Francia, que desde el comienzo tenía intenciones de someter al país para expender la influencia francesa, primeramente en México y posteriormente en América Latina. Imperio de Maximiliano. El Imperio de Maximiliano, mejor conocido como Segundo Imperio de México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867, como producto de la Segunda Intervención Francesa en México. A la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien antes de ser proclamado emperador de México había sido archiduque de Australia. Gobernó como alianza de sectores conservadores de la política mexicana y de la Iglesia Católica, aunque tomó medidas liberales que lo endemizaron con estos. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos encabezados por Benito Juárez, quien seguía siendo reconocido por los liberales como presidente de la República. Contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Los republicanos implementaron tácticas ofensivas y de guerrilla hasta que lograron expulsar a los franceses y vencer a los defensores del imperio. El 19 de julio de 1867 ejecutaron al emperador Maximiliano y a los militares conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, la República fue restaurada y Benito Juárez recuperó el gobierno sobre todo el territorio mexicano. La República Restaurada o República Triunfante fue un periodo histórico que comprende entre la derrota del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876. La restauración republicana en México comenzó el 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez regresó a la Ciudad de México luego de su victoria contra el Segundo Imperio. Generalmente se considera que terminó en 1876, cuando Sebastián Lerdo de Tejada, sucesor de Juárez, muerto en 1872, fue derrotado por la revolución encabezada por Porfirio Díaz. Díaz encabezó una última rebelión en 1876 contra la reelección de Lerdo. Luego de una campaña bastante mala para sus tropas, logró vencer a los federales de Tecoac y entrar triunfante a la capital en noviembre de 1876, con lo que comienza el Porfiriato. Entre 1865 y 1867 se registraron varios sucesos en el ámbito internacional que influyeron en la caída del Segundo Imperio. En Europa, las tensiones entre varios países estaban a punto de detonar. Enfrentamientos bélicos en los que estarían involucrada la Francia de Napoleón III. Este hecho provocó que el gobierno francés retirara el apoyo a Maximiliano de Habsburgo, cuya presentación en México se había prolongado a pesar de la férrea oposición de Benito Juárez. Juárez de inmediato convocó a la elección, en las que resultó triunfador, y su siguiente periodo presidencial estuvo orientado a separar la economía, impulsar la educación, fomentar la seguridad pública, terminar con las gavillas de ladrones y caciques que asolaban al país.
Al presentarse el periodo electoral de 1871, la condición fueron de que Juárez, Lerdo y Díaz, luego de unas elecciones con altas sospechas de fraude electoral, Juárez se reeligió y Díaz proclamó el Plan de la Noria, con el que desconoció a Juárez. Una nueva revolución sacudió el país, pero en julio de 1872 Juárez murió y la revuelta, prácticamente derrotada, debió acogerse al indulto del nuevo presidente, Sebastián Lerdo de Tejada. La República restaurada significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa, pues en 1874 se restauró el Senado, que la Constitución de 1857 había abolido. El federalismo enfrentó varios problemas, como las numerosas revueltas que se produjeron bajo Lerdo, cuyo excesivo jacobinismo le granjeó la enemistad del clero y de las clases altas. Se conoce como Porfiriato en México el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911 durante el gobierno de Porfirio Díaz, con un breve paréntesis de 4 años con otro gobernante. Díaz fue un militar que se hizo con el poder mediante una rebelión armada y renunció del cargo ante la sucesión de hechos que conducieron a la Revolución Mexicana. Características. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los factores más favorecidos del país. A los caciques regionales se les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al fin de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa, la minería, la industria, las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en un exportador de productos agrícolas y ganaderos. El porfiriato, lo bueno y lo malo. Se denomina porfiriato al periodo histórico acaecido en México, comprendido entre los años 1876 hasta 1910, periodo en los que se sucedieron grandes transformaciones de la sociedad y cultura mexicana en distintos ámbitos, siendo la figura central en la política mexicana Porfirio Díaz Mori, como presidente de la República, quien se eligió varias veces durante ese tiempo manteniendo el poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando de facto a través de los presidentes José María Iglesias en 1866, Juan Méndez en 1876 y Manuel González en 1880 a 1884. Los aspectos negativos del porfiriato en México se centran en su mayoría en la falta de libertades públicas y en la represión que sufrían indígenas y opositores públicos. Igualmente se le achacan a este periodo al haber creado una élite que sería la que se aprovechara del avance económico frente a una mayoría pauperizada. Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, quien aún era presidente, en las cuales hubo fraude electoral a favor de Juárez, debido como resultado de la revolución, mediante el llamado Plan de la Noria, pero durante dicho movimiento acaeció la muerte de Benito Juárez y al ser presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de manera interina. Luego de terminar su periodo interino, trató de elegirse, dando como resultado que Porfirio Díaz y otros destacados militares idearan y realizaran el Plan de Tuxtepec, al grito de sufragio efectivo y no de elección, movimiento que llevaría posteriormente a Porfirio Díaz a la presidencia, convocado a elecciones, luego de las cuales fue elegido presidente. Dominio unipersonal. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo elegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros, así como ejerciendo el poder ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Ejerció el poder destinado a funcionarios capaces para la administración del gobierno y otorgando cargos a personas afines a él, en quienes confiaba con el ejército del gobierno, lo que evitó los levantamientos armados endémicos que daban en México desde su independencia.